La galaxia tenía una regla que nadie rompía. Todas las especies la conocían. Todos los niños la aprendieron antes de aprender a caminar. Ninguna nave entraba en la extensión cóncava jamás. La cóncava era una región del espacio en el centro de la galaxia. Estaba vacía. No había estrellas allí. Ningún planeta flotaba en su oscuridad. Solo pura oscuridad infinita. Las especies antiguas la llamaban la zona muerta. Las más jóvenes, el espacio prohibido. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: lo que viviera dentro de la cóncava no debía ser perturbado. Durante 12.000 años, los conquistados galácticos habían protegido esta ley. Flotas patrullaban sus fronteras. Las balizas de advertencia gritaban en 100 idiomas. Las naves que se acercaban demasiado eran rechazadas por la fuerza. El castigo por entrar era la muerte, no porque los conquistados fueran crueles, sino porque todo lo que entraba en la cóncava jamás regresaba. Las especies más antiguas aún recordaban por qué. Los seres de cristal y luz que habían vivido durante millones de años hablaban de los arquitectos. Una civilización tan avanzada que había construido estrellas y dado forma a galaxias. Los arquitectos habían creado algo en el hueco, algo para protegerse de una amenaza tan terrible que ni siquiera ellos podían destruirla. Entonces los arquitectos desaparecieron y su creación permaneció esperando, observando. La comandante Sin desconocía toda esta historia. Se encontraba en el puente de la US Adamantine, la primera nave de exploración espacial profunda de la humanidad. La nave era hermosa, 3 kilómetros de acero y ambición, con una tripulación de 2.400 almas, el orgullo de la Tierra. La humanidad solo había descubierto la velocidad de la luz hacía 90 años. Eran policías en una galaxia llena de antiguos gigantes, pero eran policías curiosos, y la curiosidad los había alejado de su hogar. La Adamantina había estado investigando un agujero de gusano inestable cerca del límite del espacio conocido. Las lecturas eran extrañas. Los patrones de energía no coincidían con nada en sus bases de datos. Habían ordenado precaución. Pero al espacio no le importaba la precaución. El agujero de gusano colapsó. O tal vez se expandió. Los sensores gritaron. Las luces fallaron. Todos los miembros de la tripulación sintieron que sus cuerpos eran arrastrados en direcciones que no deberían existir. Se aferró a su silla de mando y observó cómo la realidad se plegaba alrededor de su nave como papel. Luego, silencio. La Adamantina flotaba en una oscuridad absoluta. Sin estrellas, sin galaxias lejanas, nada más que oscuridad en todas direcciones. El informe decía que su voz era tranquila. Un comandante no podía mostrar miedo. El primer oficial revisó su consola. Sus manos oscuras se movieron rápidamente sobre los controles. Todos los sistemas estables. Sin daños en el casco. La tripulación está conmocionada, pero viva. Hizo una pausa, su rostro cambió. Comandante, nuestra posición es... ¿Dónde estamos? La miró con ojos que no querían creer lo que veían. La extensión hueca. Estamos en el centro exacto del espacio prohibido. El puente quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Las especies alienígenas que habían conocido en su corto tiempo entre las estrellas les habían advertido: no vayan a la hondonada. Ni siquiera vuelen cerca. Las advertencias parecían supersticiones, viejos miedos de antiguas especies. La humanidad había sonreído, asentido y en secreto se creía más valiente. Ahora flotaban en el lugar que más temía la galaxia. Envíen una señal de socorro, ordenó a todas las frecuencias a máxima potencia. La teniente accionó el panel de comunicaciones. Señal enviada, comandante. Esperó. Pasaron segundos, luego minutos. Sin respuesta. La señal ni siquiera rebota. Es como si el espacio que nos rodea se la estuviera comiendo. Miró al centro. Nada más que oscuridad. Pero sintió algo, una presión en el fondo de su mente, como si la observara algo muy grande y muy paciente. A lo largo de la galaxia, las alarmas comenzaron a sonar. En 1000 mundos, las estaciones de monitoreo detectaron lo imposible. Una nave había entrado en la hondonada. Los sensores mostraban su forma, su tamaño, su señal energética. Los datos eran claros. Alguien había roto una ley inquebrantable. Los conquistados galácticos se reunieron más rápido que en siglos. Representantes de 300 especies se reunieron en el gran salón de Nexus Prime. Gritaron, discutieron, se culparon mutuamente, pero bajo el ruido se escondía algo más antiguo. Miedo. El representante se levantó para hablar. Se llamaba Elder. Tenía 900.000 años. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente que latía con luz interior.
Cuando habló, la sala quedó en silencio. La nave es humana, dijo. Una especie joven, ingenua. No sabían lo que hacían. No importa, siseó el embajador con el rostro escamoso contraído por la ira. La ley es la ley. Se han condenado a sí mismos y quizás a más. ¿Qué quieres decir con quizás a más?, preguntó el delegado del colectivo. Elder cerró sus ojos antiguos. El observador se despierta. Lo hemos sentido. En el momento en que la nave entró en la oquedad, el observador comenzó a despertar. Y cuando el vigilante despertó por completo, no terminó. No lo necesitaba. El vigilante, aquello que los arquitectos habían dejado atrás durante 12.000 años, había dormido. Las naves que entraban en la hondonada perturbaban su sueño. Las consumía, las destruía. Luego volvía a su letargo, pero cada perturbación lo debilitaron. Y temían que un día el vigilante no fuera lo suficientemente fuerte para cumplir con su función. Debemos enviar una flota de contención, dijo el embajador. Nada puede salir de la hondonada. Si los humanos intentan escapar, deben ser detenidos. ¿Los asesinarían?, preguntó con voz más suave. El delegado, un ser de pura energía, brilló de angustia. Son inocentes. No eligieron esto. Inocentes o no, ya están muertos, respondió. El vigilante se los llevará. Solo debemos asegurarnos de que la amenaza permanezca contenida. La votación fue rápida. La decisión fue fría. Una flota de 1.200 naves de guerra sellaría las fronteras de la hondonada. Si la nave humana intentaba escapar, sería destruida. Los conquistados no enviaron rescate, ningún mensaje de esperanza, solo armas. En el gran salón, solo el anciano permaneció preocupado. Recordó algo que la especie más joven había olvidado. Los arquitectos no habían construido al vigilante para destruir a los intrusos. Ese nunca fue su propósito. La vigilante era una guardiana, una guardia de prisión, y el verdadero prisionero era algo mucho peor que cualquier cosa que la galaxia hubiera enfrentado en 12.000 años. Se preguntó si los humanos descubrirían esta verdad. Se preguntó si importaría. En el puente de la Adamantina, la comandante Sin observaba la oscuridad. Desconocía que la galaxia ya la había abandonado. Desconocía que un horror ancestral despertaba debido a su presencia. Solo sabía que su tripulación contaba con ella y que encontraría la manera de traerlos a casa. Todas las estaciones, dijo en voz baja, inicien un barrido completo de sensores. Quiero saber todo sobre dónde estamos. No nos estamos muriendo en la oscuridad. La tripulación obedeció. En algún lugar en la oscuridad, algo inmenso dirigió su atención hacia la diminuta nave humana. Había pasado tanto tiempo desde que alguien había venido, tanto tiempo. Y estos nuevos visitantes se sentían diferentes. La vigilante observó y, por primera vez en su vida, sintió algo cercano a la curiosidad. Pasaron 3 días en la oscuridad. La tripulación del Adamantine trabajaba sin descanso. Los ingenieros revisaban cada sistema. Los científicos analizaban cada lectura. Los pilotos simulaban rutas de escape inexistentes. La nave estaba en buen estado. La tripulación estaba entrenada. Pero nada importaba cuando uno estaba atrapado en un lugar que no debería existir. La comandante Sin dormía solo 2 horas cada noche. Recorrió los pasillos de su nave. Hablaba con su gente. Los mantenía tranquilos con su voz firme y su mirada segura. Sentía el mismo miedo que todos sentían. Pero un capitán no demuestra miedo. Un capitán demuestra fuerza. Incluso cuando la fuerza es una mentira. El barrido de sensores había encontrado algo al segundo día. Estructuras flotando en el vacío. Al principio, la tripulación pensó que eran asteroides. Luego volaron más cerca. Y la verdad era mucho peor. Naves. Miles de naves. Flotaban en la oscuridad como hojas muertas en un estanque congelado. Algunas eran pequeñas, otras eran enormes, más grandes que ciudades. Sus diseños eran extraños y antiguos, curvas y ángulos que dolían a la vista, escritos en sus agujeros en idiomas que ninguna especie viva podía leer. Provenían de civilizaciones que habían desaparecido antes de que la humanidad aprendiera a hacer fuego. Preguntó por las señales de vida. La teniente negó con la cabeza. Su rostro estaba pálido. Ninguna, comandante, pero esa no es la parte extraña. Las naves están perfectamente conservadas. Sin daños ni deterioro. Examinó una de ellas en detalle. Hizo una pausa, con la voz temblorosa. La tripulación sigue dentro, en sus puestos. Parecen como si simplemente hubieran dejado de moverse, como si alguien hubiera puesto en pausa sus vidas. De pie junto a ella,
con la mandíbula apretada. 12.000 años, dijo en voz baja. Ese es el tiempo que la hondonada ha estado prohibida. Estas naves llevan flotando aquí 12.000 años, y parecen haber muerto ayer. Observó las filas y filas de naves muertas que se extendían en la oscuridad infinita. ¿Cuántas almas estaban atrapadas aquí? ¿Cuántas especies habían enviado a sus exploradores más valientes a este vacío, para no regresar jamás? Preguntó la observadora, una voz tras ella. La doctora, la científica jefe de la nave, entró en el puente. Era una mujer pequeña, de cabello gris y mirada penetrante. Llevaba un bloc de datos que brillaba con información. He estado estudiando los registros antiguos, dijo la doctora. Los que obtuvimos de la primera vez que contactamos mencionaban al observador, una entidad guardiana creada por una especie antigua llamada los arquitectos. Vive en el hueco. Protege algo y destruye todo lo que entra. ¿Entonces por qué seguimos vivos? Preguntó. No lo sé. Quizás nos esté estudiando. Quizás esté esperando. Pero encontré algo más en los registros. Algo que no quería compartir. La doctora miró su bloc de datos. El observador está muriendo. Lleva muriendo miles de años. Cada vez que una nave entra, despierta. Cada vez que consume intrusos, gasta energía y nunca se recupera del todo. Les aterra que un día el vigilante esté demasiado débil para hacer su trabajo. ¿Su trabajo? Preguntó. ¿Qué trabajo? Mantener algo bajo llave, algo peor que él mismo. El puente quedó en completo silencio. Afuera, los barcos muertos flotaban en su interminable tumba. R.D. En algún lugar, más allá de la vista, algo antiguo y cansado los observaba. Y en algún lugar aún más profundo, algo más esperaba encadenado. Tomé una decisión. No nos quedaremos aquí esperando la muerte. Quiero un equipo listo. Vamos a explorar una de esas naves. Necesitamos entender qué les pasó. Y necesitamos encontrar una salida de este lugar. El ingeniero jefe se ofreció primero. Era un hombre corpulento con manos y un corazón tranquilo. Prepararé la lanzadera, comandante. Pero creo que todos sabemos lo que encontraremos en esas naves. Tal vez dijo, pero los humanos no morimos en silencio. Aprendemos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Eso es lo que hacemos. El transbordador despegó una hora después, liderando al equipo ella misma. 12 tripulantes con trajes ambientales que portaban escáneres y armas que de repente parecían diminutas. Se acercaron a la nave abandonada más cercana, una nave con forma de lágrima hecha de metal que parecía cambiar de color al mirarla. La esclusa de aire se abrió con sorprendente facilidad. Dentro, la nave estaba oscura, pero no muerta. Las luces de emergencia aún brillaban. Las máquinas aún zumbaban. El aire estaba viciado pero respirable. Y la tripulación estaba exactamente donde el teniente había dicho que estarían. Extraterrestres de una especie nunca vista estaban sentados en sus puestos. Sus cuerpos estaban intactos. Sus ojos estaban abiertos. Parecían estatuas talladas en carne. Tocó uno con cuidado. Fríos, sólidos, pero no descompuestos. Es como si estuvieran congelados en el tiempo. Susurró. Sin podredumbre, sin daños, simplemente detenidos. La doctora escaneó los cuerpos. Su rostro se tornó preocupado. Sus cerebros muestran residuos. Actividad, muy tenue, casi nada, pero no del todo nada, miró. Comandante, no creo que estén muertos. Creo que están atrapados en algún lugar entre la vida y la muerte durante 12.000 años. El horror de ese pensamiento le revolvió el estómago. No la muerte, algo peor que la muerte. Una eternidad de conciencia congelada, consciente pero incapaz de moverse, incapaz de gritar. El observador hizo esto, dijo que no los mató, los retuvo. ¿Pero por qué?, preguntó por la radio desde el adamantino. Miró a los alienígenas congelados. Sus ojos parecían mirarla fijamente, suplicando, advirtiendo. No sabía cuál. Porque no podía dejarlos ir, dijo lentamente. Y no podía destruirlos realmente. Es un guardia de la prisión, no un verdugo. Los retiene aquí como nos retendrá a nosotros. De vuelta en el adamantino, la tripulación escuchó sus palabras. El miedo se extendió por la nave como agua helada. Algunos comenzaron a rezar. Otros comenzaron a llorar. Unas cuantas voces furiosas exigieron acción. ¿Pero qué acción podría? Se enfrentan a algo que podía congelar a tripulaciones enteras con un solo pensamiento. Entonces llegó el mensaje. Llegó a cada pantalla, a cada altavoz, a cada dispositivo personal de la nave. No era sonido, ni texto,
Algo más profundo. Una presión en la mente que se transformó en significado. Eres nuevo. La voz era vasta y cansada. Llenó cada rincón de la nave, cada rincón de cada mente. Otros vinieron antes. Dai corrió. Ty lucó. Eyes. Pero tú no corres. No luchas. Caminas hacia la oscuridad. ¿Por qué? De pie en la nave muerta, rodeada de alienígenas congelados. Sintió la atención del observador presionando sus pensamientos. Era curioso. Estaba confundido. Y bajo el antiguo poder, percibió algo inesperado. Soledad. Habló en voz alta, sin saber si podía oír las palabras. Somos exploradores. Vinimos aquí por accidente. No queremos molestarte. Solo queremos entender. Silencio largo y pesado. ¿Entiendes? La palabra recorrió la nave como un trueno. No uno se ha casado para comprender. Solo escapar. Solo luchar. Solo temer. Respiró hondo. Su tripulación escuchaba. La galaxia los había abandonado. Un antiguo dios la observaba fijamente. No le quedaba nada más que honestidad. El miedo no nos ayuda, dijo. Y huir no es posible. Así que aprenderemos, comprenderemos, y tal vez encontremos un camino que no nos congele para siempre. La observadora no respondió, pero sintió que algo cambiaba. La presión en su mente se suavizó, solo un poco, lo justo. Por primera vez en 12.000 años, alguien le había hablado. No había gritado, ni rogado, ni hablado. Y en algún lugar de su vasta conciencia moribunda, la observadora recordó lo que se sentía al no estar sola. La observadora les mostró el camino. Durante 2 días después de hablarle, la tripulación del adamantino vio extrañas luces en la oscuridad, suaves resplandores que se movían como luciérnagas. Aparecieron cerca de la nave y se alejaron lentamente, luego reaparecieron. Esperando. La doctora fue la primera en comprender. Quiere que la sigamos. Reunió un equipo de 20 personas. Trajo científicos e ingenieros. Trajo soldados con armas que sabían que serían inútiles. Y se trajo a sí misma porque una capitana no envía sola a su gente al peligro. La lanzadera siguió las luces a través del cementerio de naves, pasando naves de todas las formas y tamaños, pasando junto a las tripulaciones congeladas que observaban con ojos muertos. El viaje duró 6 horas, y entonces la vieron. Una esfera perfecta de metal negro flotando en el centro del hueco. Era del tamaño de una pequeña luna. Su superficie estaba cubierta. En patrones que dolían los ojos. Líneas y ángulos que parecían moverse al mirarlos, escritos en un idioma insonorizado. Los arquitectos construyeron esto, dijo en voz baja. Aquí vive el observador. Las luces los condujeron a una abertura en la esfera, una puerta que no debería haber sido visible desde lejos. Se abrió al acercarse, como una boca, como una invitación. La voz del comandante llegó por la radio. Se había quedado en la adamantina con el resto de la tripulación. ¿Estás seguro de esto? Si entra ahí, no podemos ayudarlo. Miró la oscura abertura. Sintió la atención del observador envolviéndola como una manta. No amenazante. Ya no, solo presente. Si queremos respuestas, esta es la única manera, dijo. Mantengan a la tripulación tranquila. Si no regresamos en 12 horas, intenten encontrar otro camino a casa. No esperó su respuesta. Entró en la esfera. Dentro era imposible. Las paredes se movieron. El suelo se curvaba de forma impropia. La gravedad tiraba en diferentes direcciones según donde te encontraras. Algunos miembros de su equipo cayeron. Otros se agarraron a paredes que se derretían bajo sus dedos, pero siguieron avanzando. El observador los guió con pulsos de luz a través de pasillos que serpenteaban como serpientes, pasando por habitaciones llenas de maquinaria, demasiado avanzada para comprenderla. Y entonces encontraron la cámara. Era vasta, un espacio hueco dentro de la esfera hueca. En el centro flotaba una forma hecha de pura luz. No tenía cuerpo, ni rostro, solo presencia, solo poder. El observador. Viniste. La voz llenó la cámara. No pensé que vendrías. Dio un paso al frente. Su equipo se quedó atrás, paralizado por el asombro y el miedo. Nos mostraste el camino. ¿Nos querías aquí? Sí. El observador pulsó con luz cansada. Estoy muriendo. Llevo muriendo tanto tiempo. Necesitaba que alguien supiera la verdad antes del final. ¿Qué verdad? El observador se expandió. La cámara se llenó de imágenes, recuerdos más antiguos que las estrellas. La tripulación vio a los arquitectos en su gloria, seres de pensamiento puro que moldearon galaxias como arcilla.
Vieron el nacimiento de 1000 especies. Vieron el surgimiento de civilizaciones antiguas, incluso antes de que el primer ser humano respirara. Y vieron la destrucción. Vino de afuera, de antes. Una conciencia que existía antes del nacimiento del universo. Odiaba la materia. Odiaba la energía. Odiaba la existencia misma. Quería devolver todo al silencio anterior a la creación. La nada que era su hogar. Los arquitectos lucharon contra ella durante 1.000.000 de años. Lanzaron todo lo que tenían contra la destrucción. Estrellas, flotas, armas que podían abrir agujeros en la realidad. Nada funcionó. La destrucción no podía ser eliminada. No se podía razonar con ella. Simplemente era. Y simplemente quería que todo terminara. Así que los arquitectos construyeron una prisión. Atraparon la destrucción dentro de la esfera. Crearon al observador para custodiarla para siempre. Y luego se fueron. El esfuerzo los había agotado. Se dispersaron por el universo y se desvanecieron lentamente. Sus hijos los olvidaron. Su imperio se convirtió en polvo. Solo quedó el observador. Lo he mantenido durante 12.000 años. La voz del observador era débil ahora, triste, pero estoy cansado. Cada nave que entra en Bacme. Cada vez que despierto, uso energía que no puedo reponer. Pronto seré demasiado débil y la destrucción será libre. La doctora dio un paso al frente. Su mente científica corría. ¿Por qué capturaron a las tripulaciones? ¿Por qué las congelaron en lugar de destruirlas? El observador parpadeó con algo parecido a la vergüenza. No quería matar. Los arquitectos me hicieron para proteger, no para destruir. Pensé que si los conservaba, si los mantenía quietos, tal vez algún día alguien podría despertarlos. Tal vez algún día habría una mejor manera. 12.000 años de saltos, susurró. Y nadie vino a ayudarme. Nadie preguntó qué necesitaba. La luz de los observadores se atenuó. Solo corrían. Solo lucaste. Tú eres el primero en hablar. Los dos primeros escuchan. Por eso te traje aquí. Entendido. La galaxia había pasado miles de años tratando al observador como un monstruo, construyendo leyendas de terror a su alrededor, advirtiendo a sus hijos que se alejaran, pero nadie se le había ocurrido preguntar por qué existía, qué protegía, qué necesitaba. ¿Qué necesitas?, preguntó. El observador guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro en sus mentes. Necesito anclas. Mentes vivas conectadas a la mía. Los impactos del arco me diseñaron para vincularme con los guardianes. Sé su fuerza, pero todos murieron y nadie vino a reemplazarlos. Estás pidiendo voluntarios, dijo lentamente. Personas que vinculen sus mentes con las tuyas. Sí, los cambiaría. Serían más que humanos, menos que humanos, algo nuevo. Pero vivirían, y yo sería lo suficientemente fuerte como para contener la destrucción durante otros 10.000 años. La cámara estaba en silencio. La tripulación se miró. La petición era imposible, una locura. ¿Quién renunciaría a su humanidad para unirse a un antiguo guardián alienígena? Levantó la mano. Lo haré. Todos lo miraron fijamente. El gran ingeniero sonrió, su sonrisa tranquila. No tengo familia en casa. Nadie espera. Inspirando por mí. Y no me convertí en explorador para ir a lo seguro. Si esto salva la nave, si esto salva la galaxia, entonces apúntame. La doctora levantó la mano. Solo la ciencia valdría la pena. Imagina lo que podríamos aprender. Una a una, las manos se levantaron. 27 tripulantes, científicos, ingenieros, soldados, personas que se habían inscrito para explorar las estrellas y encontraron algo más grande que las estrellas en lo que creer. Sintió lágrimas en sus ojos, su gente maravillosa, testaruda y valiente. ¿Cómo lo hacemos?, le preguntó al observador. La luz se hizo más brillante. Por primera vez en 12.000 años, se sintió cálida. Tóquenme. Abran sus mentes. Yo haré el resto. Los 27 voluntarios dieron un paso al frente. Extendieron la mano hacia la luz. Cerraron los ojos. Y en el corazón de la oscuridad, los humanos hicieron lo que ninguna especie había hecho jamás. No corrieron. No lucharon. Extendieron sus manos y se ofrecieron a un dios solitario. El vínculo comenzó. El vínculo no fue suave. Los 27 voluntarios gritaron. La luz inundó sus cuerpos a través de sus ojos, sus bocas, su piel. Su mente se expandió en direcciones que el pensamiento humano jamás debió recorrer. Vieron el nacimiento de las estrellas. Sintieron la muerte de las galaxias.
Tocaron el frío borde de la destrucción y comprendieron el verdadero vacío. 3 de ellos murieron. Su mente simplemente se rompió. El cerebro humano no estaba diseñado para albergar tal inmensidad. La observadora se apartó, horrorizada por lo que había hecho. Lo siento mucho. No quise lastimarlos. Se arrodilló junto a los caídos. Buena gente, gente valiente, desaparecida en un instante. Su corazón ardía de dolor. Pero se obligó a ponerse de pie. Se obligó a hablar. Continúa, dijo. Conocían el riesgo. Lo eligieron de todos modos. No dejes que su sacrificio sea en vano. La observadora dudó. Luego volvió a extender la mano, con más cuidado, esta vez, con más suavidad. Los 24 voluntarios restantes temblaron, pero resistieron. No se derrumbaron. Pasaron horas, o tal vez días. El tiempo se movía de forma extraña dentro de la esfera. Al terminar, 24 humanos abrieron los ojos y eran diferentes. Sus ojos brillaban con una suave luz interior. Sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado precisos. Cuando hablaron, sus voces transmitían ecos de algo más antiguo. Seguían siendo humanos, pero también estaban más conectados con el observador, conectados entre sí, un puente entre las mentes mortales y el propósito eterno. Fue el primero en hablar. Su voz era más profunda, más fuerte. Puedo sentirlo, dijo. La destrucción. Está ahí mismo, tras un muro de luz, empujando, siempre empujando, intentando liberarse. Se miró las manos. Y puedo sentir al observador. Ya no está solo. Nos tiene, y somos fuertes. La presencia del observador llenó la cámara de calidez. El vínculo es completo. Soy. La prisión resistirá otros 10.000 años, quizás más. Es salvado. Todo. Lo que existe. El doctor rió. Era un sonido extraño. En ese antiguo lugar. Vinimos aquí por accidente. Caímos en el lugar que más teme la galaxia, y terminamos salvando el universo. Los humanos son realmente ridículos. Se permitió una pequeña sonrisa. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Todavía tenemos un problema. La galaxia no sabe lo que hemos hecho. Creen que el observador es un monstruo. Enviaron una flota para asegurarse de que nunca nos vayamos. Tenía razón. Incluso mientras celebraban dentro de la esfera. 1200 naves de guerra se reunieron al borde de la extensión hueca. El almirante comandaba la flota. Sus órdenes eran claras. Que nada salga. Destruyan la nave humana si intenta escapar. El almirante no disfrutó de su misión. Ya había conocido humanos antes. Criaturas extrañas, ruidosas y emotivas, y demasiado curiosas, pero no malvadas, no merecedoras de la muerte. Sin embargo, la ley era la ley. El hueco debe permanecer sellado. Lo que haya ocurrido dentro debe quedarse dentro. Almirante, dijo su oficial de sensores, la nave humana se mueve. Miró la pantalla. El adamantino se movía lenta y cuidadosamente, dirigiéndose hacia el borde del hueco. Armas listas, ordenadas. Su voz estaba cargada de arrepentimiento. Si cruzan la frontera, disparamos contra el adamantino. La tripulación se preparó para el fin. Habían establecido contacto con la flota conquistada. Sabían lo que les esperaba. 1200 naves, armas que podrían convertir su nave en vapor, una galaxia que ya había decidido que estaban muertos. La comandante Sin estaba de pie en su puente. A su alrededor estaban los 24 humanos vinculados. Sus ojos brillaban, sus mentes tocaron al observador, y a través del observador pudieron sentir el miedo de la flota que los esperaba. Creen que estamos sacando la muerte del hueco, dijo. No lo entienden. Entonces les haremos entender, dijo su voz con el peso del poder ancestral. El observador puede hablarles a través de nosotros. Podemos mostrarles la verdad. Asintió. Hazlo. Los humanos vinculados cerraron los ojos. El observador los atravesó a través de la oscuridad, a través del vacío, hasta el borde de la hondonada donde esperaba la flota, y habló. Todas las naves de la flota conquistada oyeron la voz. No era sonido. No era pensamiento. Era algo más profundo. Algo que eludió oídos y mentes y llegó directo al alma. Estos no son presas. Son aliados. Han hecho lo que sus arquitectos les rogaron durante 12.000 años. Me han dado fuerza. Han salvado la prisión. Los han salvado a todos. El almirante se aferró a su silla de mando. Sus escamas palidecieron. ¿Qué es esto?, susurró.
La voz continuó. Les mostró imágenes. La destrucción, la prisión, el observador moribundo y los humanos que se ofrecieron para salvarla. La verdad de 12.000 años de miedo e incomprensión. No soy su enemigo. Nunca lo fui. Soy el muro entre la existencia y el olvido. Y ahora tengo guardias de nuevo. La especie más joven de sus conquistados me ha dado lo que la más antigua nunca me ofreció. Compasión, confianza, esperanza. La flota guardó silencio. 1000 especies escucharon la verdad y no supieron qué hacer con ella. Se habían preparado para destruir. Habían estado preparados para contener una amenaza. No estaban preparados para esto. El anciano habló a través de los canales de comunicación. Su voz cristalina tembló. Almirante, retírese. Que vengan. Anciano, nuestras órdenes. Nuestras órdenes se basaban en el miedo. Un miedo que deberíamos haber conquistado hace mucho tiempo. Los humanos han hecho lo que nosotros no pudimos, lo que nos daba demasiado miedo intentar siquiera. Que vengan. Dudó toda su vida, le habían enseñado que el hueco era la muerte, que el vigilante era el terror, que la ley debía obedecerse. Pero la voz en su mente parecía verdadera. Parecía real. Y, de alguna manera, imposiblemente, se sentía agradecida. Todas las naves, dijo lentamente, retírense. Abran paso. Dejen pasar a la nave humana. La flota se abrió como una cortina. 1200 naves de guerra que habían venido a destruir ahora formaban una guardia de honor. El adamantino navegó entre ellos como un sueño. Maltratado, cansado, pero más vivo que vivo. Al pasar la nave, la almirante envió un mensaje privado al comandante Sin. Solo 3 palabras. ¿Cómo lo hicieron? Sonrió al recibir el mensaje. Pensó un momento y luego respondió con palabras que serían recordadas durante siglos. Lo pedimos amablemente. Tras ellos, la extensión vacía volvió a quedar en silencio. Pero no era el silencio del miedo. Era el silencio de la paz. Por primera vez en 12.000 años, el vigilante no estaba solo. Tenía amigos. Tenía esperanza. Tenía humanos. Y el desmoronamiento, presionando contra los muros de su prisión, sintió algo que nunca antes había sentido. Dudaba que la galaxia nunca hubiera visto algo igual. El adamantino llegó a Nexus Prime, escoltados por naves de guerra de 19 especies. La noticia de lo sucedido en la hondonada se había extendido más rápido que la luz misma. Cada canal de comunicación resonaba con la historia. Los humanos, el vigilante, la verdad sobre el espacio prohibido. Para cuando la comandante Sin pisó la estación, media galaxia conocía su nombre. El Gran Salón de los Conquistados fue construido para albergar a representantes de 300 especies. Ese día, albergaba a 10 veces esa cantidad. Venían de todos los rincones del espacio conocido. Especies antiguas que recordaban a los arquitectos, especies jóvenes que solo habían oído leyendas. Todos observaban al pequeño grupo de humanos que cruzaba las grandes puertas. Los guiaba. Detrás de ella venía la doctora y el otro vinculado. 24 humanos cuyos ojos brillaban con una luz tenue. Se movían entre la multitud silenciosa. Miles de rostros alienígenas los observaban pasar. Algunos mostraban miedo. Algunos asombrados. Unos pocos mostraban algo que podría haber sido esperanza. Un anciano los recibió en el centro del salón. El anciano hizo una reverencia. Su cuerpo de cristal resonó como campanas. Comandante cantó. Dijo, en nombre de los conquistados galácticos, les doy la bienvenida y les ofrezco una disculpa que llega 12.000 años tarde. Inclinó la cabeza. La disculpa no es necesaria, anciano. Tú no creaste el miedo. Solo lo heredaste. Quizás, pero dejamos que nos dominara. Porque les dijimos a nuestros hijos que el vacío era la muerte, que el vigilante era malvado. Construimos muros de terror alrededor de una verdad que temíamos demasiado afrontar. Y cuando su nave apareció en ese lugar prohibido, enviamos flotas para destruirlos en lugar de ayudarlos. Levantó la cabeza. Sus antiguos ojos brillaron. Habrías tenido razón en odiarnos por eso. El odio requiere energía, dijo, preferimos gastarla en cosas mejores. Una oleada de sonido recorrió a la multitud. No risa, sino algo más cercano a la incredulidad. Esta diminuta humana, representante de una especie con apenas un siglo de antigüedad, habló con los ancianos de la galaxia como a un igual, y de alguna manera, aunque fuera imposible, tenía razón. Los procedimientos formales duraron horas, lo explicaron todo. El accidente que los llevó a la hondonada, el cementerio de naves, las tripulaciones congeladas que aún esperaban la liberación,
la verdad sobre el observador y la destrucción, y finalmente la unión, el sacrificio de 3 vidas y la transformación de 24 más. Cuando terminó, la sala quedó en silencio, y entonces el embajador de la rosa habló. Sus escamas habían perdido su color de ira. Parecía cansado. Parecía humillado. Comandé la flota enviada para matarte, dijo. Estaba preparado para disparar. Creía que estaba protegiendo la galaxia de una amenaza que... Eso nos había aterrorizado y yo estaba equivocado. Inclinó su gran cabeza escamosa. Comandante Sin, nos ha demostrado que el miedo cobarde incluso a las civilizaciones más poderosas. La humanidad lleva entre nosotros menos de 100 años. En ese tiempo, ha hecho lo que nosotros no pudimos hacer en 12.000. Nos ha recordado lo que es el coraje. La sala estalló. Especies que habían luchado durante siglos aplaudieron juntas. Antiguos enemigos permanecieron uno junto al otro y vitorearon. El sonido estremeció las paredes. Resonó por los pasillos. Se extendió al espacio, donde los drones de noticias lo transmitieron a una galaxia expectante. Pero levantó la mano. El ruido se desvaneció. Tenía algo más que decir. El vigilante no es lo único que encontramos en la hondonada. Dijo que había miles de naves. Millones de seres congelados, atrapados entre la vida y la muerte durante 12.000 años. El vigilante no pudo liberarlos. No tenía el poder. Pero ahora, unidos como puentes, quizás podamos encontrar un camino. Miró alrededor del salón a las especies antiguas que habían perdido la esperanza. A las especies jóvenes que nunca la conocieron, a la galaxia que había pasado tanto tiempo escondiéndose de su propia sombra. No pedimos recompensas. No pedimos poder. Solo pedimos ayuda. Ayúdenos a liberar a los perdidos. Ayúdenos a sanar lo que estaba roto. Ayúdenos a construir algo mejor que el miedo. El anciano dio un paso al frente. Su cuerpo de cristal brillaba con más intensidad que en siglos. Piden ayuda. ¿Entienden lo que piden? Piden a especies que han sido enemigas que trabajen juntas. Piden a civilizaciones que no confían en nadie que confíen en ustedes. Piden que la galaxia cambie. Sonrió. Sí, eso es exactamente lo que pido. Guardó silencio un largo momento. Luego se rió. Era un sonido que nadie había oído en vida. Alegría, alegría pura e inesperada. Entonces comencemos, dijo. El trabajo llevó años. Las expediciones regresaron a la hondonada bajo la protección del vigilante y sus guardianes humanos. Las tripulaciones congeladas fueron estudiadas. Sus prisiones comprendieron sus límites. Una a una, fueron liberadas. Algunos despertaron gritando. Otros lloraron. Algunos no querían despertar en absoluto. Pero todos encontraron una galaxia transformada hasta quedar irreconocible. Una galaxia que ya no temía a sus propias sombras. La extensión de la hondonada fue reubicada como territorio común. Humanos y vigilantes juntos. Un lugar de estudio, no de terror. Un monumento a lo que la valentía podía lograr cuando el miedo finalmente se dejaba de lado. Los 24 humanos unidos se convirtieron en algo nuevo. No dioses, ni gobernantes, solo guardianes. Caminaron entre el mundo mortal y lo eterno. Hablaron por el vigilante cuando éste necesitaba voces. Recordaron a la galaxia que incluso los problemas más antiguos podían tener nuevas soluciones. Y la humanidad, la especie más joven de la conquistada, se convirtió en algo inesperado. No conquistadores, ni héroes, solo personas que hicieron lo correcto cuando todos los demás se habían rendido. Las especies que habían menospreciado a los humanos comenzaron a mirar hacia arriba. Niños de 1000 mundos crecieron escuchando la historia del adamantino. La nave que cayó en el espacio prohibido. La tripulación que se hizo amiga de un dios. El capitán que salvó el universo pidiéndole amablemente. Una nueva frase entró en el vocabulario de todos los idiomas de la galaxia. Cuando alguien hacía algo testarudo, valiente y un poco tonto, la gente sonreía, negaba con la cabeza y decía lo mismo. Terco como un humano. Era el mayor cumplido que alguien podía dar. La comandante Sin se retiró 5 años después del incidente del hueco. Regresó a la Tierra. Encontró una pequeña casa junto al océano. Pasaba las mañanas observando las olas y las tardes leyendo mensajes de toda la galaxia. Personas a las que nunca había conocido le escribían para agradecerle. Especies de las que nunca había oído hablar le enviaban regalos. La nombraron anciana honoraria. Nombraron una flota de batalla en su honor. Pero sus mensajes favoritos provenían de los que estaban vinculados y que escribían cada semana. Le habló del vigilante, de los cambios en la hondonada,
de las tripulaciones congeladas que despertaron y encontraron una galaxia esperando para darles la bienvenida. Siempre terminaba sus cartas de la misma manera. Nos enseñaste algo, comandante. Le enseñaste algo a toda la galaxia. No se trata de ser el más fuerte ni el más viejo. Se trata de estar dispuesto a extender la mano cuando todos los demás están apretando el puño. Eso es lo que hace diferentes a los humanos. Eso es lo que los hace especiales. Leía esas palabras y sonreía. Entonces miraba el océano. El mismo océano que la humanidad una vez temió. El mismo océano que aprendieron a amar. El miedo era solo el primer paso. El coraje era lo que venía después. Y la esperanza. La esperanza era lo que encontrabas cuando te adentrabas en la oscuridad y te negabas a dejar de caminar. La galaxia había aprendido esa lección y nunca olvidaría quien la enseñó. En el corazón de la extensión hueca, el vigilante brillaba con silenciosa satisfacción. 24 mentes humanas tocaron la suya. La destrucción presionó contra su prisión, pero los muros resistieron fuertes, más fuertes que antes. Y en algún lugar del eterno silencio de ese antiguo lugar, el vigilante